Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos, allá en el capítulo 91. Y por algunas semanas vamos a seguir esta serie que he puesto por título Seguridad para los que confían en Dios. Hace un buen tiempo que he tenido el deseo de predicar sobre el Salmo 91. He hecho mención en muchas predicaciones, pero esta vez vamos a dedicar una serie posiblemente de 4 temas que tienen que ver con este precioso salmo, el Salmo 91. Es por eso que yo les animaba para que ustedes que ya lo conocen, que lo han olvidado un poquito, comencemos a repasarlo para que semana a semana podamos todos juntos decir que el Salmo 91. He estado en muchos lugares, en muchas situaciones donde he visto en los muros, en un cartel o en una mesita, en una forma muy preciosa, abierta la Biblia en el Salmo 91. En algunas casas les he visto acompañado de 2 velitas, una a cada lado, y encima del Salmo 91 una espiga de trigo. Porque hay personas que creen que al tener abierto este poderoso Salmo, Salmo 91, de alguna forma mística, Dios va a producir bendición en ese hogar. Déjame decirte algo, que la bendición de Dios, la bendición del Salmo 91, esta seguridad para los que confían en Dios, no está basada en el acto físico de abrir un libro. Porque lo mismo es abrir el Salmo 91 como colgar detrás de la puerta de la entrada una herradura de caballo o una marrita de color rojo. Esos son amuletos. Eso es fetichismo. Esas son cosas que no tienen nada que ver con la promesa del Salmo 91. Ahora, muy posible que la gran mayoría de nosotros ya conocemos este salmo. Es un salmo precioso y quiero que mires conmigo los primeros versículos de este salmo, Salmo capítulo 91. Sé que por lo menos conocemos los primeros versículos. ¿Cómo dicen los primeros 2 versículos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué interesante introducción en este precioso salmo, Salmo 91. Déjame decirte algo a modo de contexto. Hoy vamos a hacer observaciones, voy a hacer algunas observaciones generales a este salmo. Antes de hacer mención, algunos comentaristas consideran que el Salmo 91 es un salmo mesiánico. ¿Qué significa que sea salmo mesiánico? Que es una profecía, que es una proyección del ministerio terrenal de Jesús en esta tierra, obviamente. Es cierto, podemos, al mirar los evangelios, al estudiar la vida de Cristo, podemos ver gran parte de este Salmo 91, pero déjame decirte algo, que más allá de ser un salmo mesiánico, es un salmo de promesa, es un salmo de bendición. Ahora, es interesante al hacer una observación general a este salmo es un salmo anónimo. ¿Qué significa eso? Que no tenemos la seguridad de quién lo haya escrito. Por ley, los doctores judíos consideraban lo siguiente: cuando se enfrentaban a un salmo que no lleva autoría, que no sabemos el hagiógrafo, el escritor humano, por lo general los judíos aplicaban esta ley que correspondía al mismo autor del salmo anterior. Ahora, sabemos que desde el Salmo 90 hasta el Salmo 100, creemos que el escritor, el hombre inspirado es Moisés. Por lo tanto, es muy posible que el Salmo 91, al igual que el Salmo 90, fuese escrito por Moisés. Eso significa que describe entonces la esperanza, la confianza que la nación de Israel tenía en su Dios, especialmente en aquellos momentos en que vivían en Gosén, que enfrentaron las plagas y que Dios les llevó adelante, los llevó como poderoso gigante. Casi es un comentario
a lo que se describe en Deuteronomio capítulo 33, verso 27, donde dice: el eterno Dios es tu refugio, acá y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti, ¿a quién? Al enemigo, y dijo: destruye. Casi podemos ver en el Salmo 91 que es una aplicación, que es una extensión a este comentario. Ahora, es interesante que cuando uno compara Salmo 90 con el Salmo 91, vemos lo siguiente. Por ejemplo, que en el Salmo 90 se nos presenta la fragilidad del hombre. Hay límites para nuestros días, 70, 80 años. Somos como niebla, es decir, el hombre muere. Pero en el Salmo 91 vemos que a pesar de que el hombre es débil, tiene un protector que es poderoso. Tiene un Dios que actúa a su favor en su confianza. Ahora, el contenido del Salmo 91 es interesante. Este salmo precioso describe la seguridad del hombre piadoso que goza de la protección divina en medio de los peligros de la vida. Este salmo nos hace ver el gozo, la confianza, que no es que Dios no permite pruebas, problemas o dificultades o crisis, porque es posible que ahora mismo usted esté pasando un momento duro y difícil. No lo vemos tal vez en su cara, pero usted en su corazón, en sus emociones, sabe que está en un momento difícil, pero este salmo nos da gozo al saber que hay alguien que cuida de nosotros. Ahora, los peligros pueden ser muchos. Los peligros que se describen acá pueden ser interpretados según las circunstancias, sean naturales o por mano de hombres malvados. Naturales, catástrofes, situaciones climáticas difíciles, movimientos de tierra, cosas que están en la ley de la naturaleza en esta tierra. Pero también pueden ser enemigos, hombres y mujeres malintencionados. Aún más, puede ser también que tu enemigo, tu problema, no sea la naturaleza, no sea los hombres, no sea la propia complejidad humana, sino que también puede ser demoníaca. Ahora, queridos, no nos gusta mucho hablar acerca del reino de tinieblas y de maldad. Pero escúcheme bien, un hombre y una mujer sin Cristo están completamente expuestos al gobierno, al trabajo de Satanás en su vida, en sus emociones, en su familia, en su hogar, en todo. Están expuestos. Lo que algunos dicen: me hicieron un encargo, me echaron una maldición. Es cierto, hay maldad y hay personas que maldicen e invocan a demonios para que su trabajo sea efectivo. Pero escúcheme bien, nosotros los hijos de Dios caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque confiamos en un Dios que es poderoso. Amén. La sangre de Cristo, la presencia de Cristo, el poder de Dios están a nuestro favor. Así que no importa el enemigo, la dificultad, la crisis que nosotros podamos enfrentar, tenemos de parte de Dios. En el contexto era Egipto, las plagas. En el presente, los enemigos, los peligros de la vida. Es interesante esta porción. Es el gran privilegio, esta protección es el gran privilegio, escúcheme bien, ¿de quién es? De los hijos de Dios. El hombre natural, la persona inconversa, por más devota que pueda creerse, escúcheme bien, si no es un hijo de Dios, si no es una hija de Dios, no disfruta de la bendición del Salmo 91. ¿Por qué? Porque la bendición es para los que habitan, ¿bajo quién? El abrigo del Altísimo. Entonces no importa que una persona invoque el Salmo 91, lo lea y lo aprenda de memoria. Si no tiene a su lado la fuente de protección, la bendición de este Salmo no está en su vida. Pero pregunta, ¿está la bendición del Salmo 91 en su vida? ¿Disfruta de ella? ¿La ha vivido? ¿La ha experimentado? Esta porción es el gran privilegio para ¿quiénes? Para los hijos de Dios. Los creyentes son aquellos que celebran la seguridad y satisfacción del alma, que con ellos mora ¿quién?
Dios. La confianza será del Salmo lo hace parecer, aunque hayan cierta inseguridad en nuestras vidas, ciertos temores, se nos llama en este Salmo a que nosotros debemos depositar nuestra confianza en Él. La confianza será en el Salmo, aunque a veces pareciera que los incrédulos y que las dificultades y los problemas son tan grandes e insuperables, no nos equivoquemos. El poderoso gigante está, ¿qué? De nuestro lado. A modo de introducción, ya hemos visto y hemos hecho algunas consideraciones. En este Salmo, que lo vamos a dividir en 4 partes, vamos a estudiar los primeros 2 versículos que tienen que ver con la protección divina. Versos 3 al 6 vamos a ver la providencia divina. En el verso 7 al 13 vamos a ver el premio, la recompensa divina de aquellos que confían en Él. Y finalmente, de parte de Dios, vamos a ver la promesa divina. Si tú comienzas a leerlo bien, te vas a dar cuenta de que hay diferentes voces que están hablando. No es solo una voz, no son 2. Y aún también se incluye la voz de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? No le hemos prestado atención. Y pareciera que este Salmo 91, la nación de Israel lo cantaba en una forma antifonal. ¿Qué significaba eso? Que una parte del Salmo lo cantaba una persona y otro grupo. De esa forma iban construyendo este precioso Salmo. Veremos las voces que aparecen en este Salmo. Por ahora vamos a considerar, en primer lugar, la protección divina basada en los primeros 2 versículos de este Salmo. ¿Estamos listos? ¿Amén? Ok. Los primeros 2 versículos del Salmo 91. Recuerdo que desde muy pequeño leí un tratado que hablaba acerca del amor protector de Dios para con el hombre. Yo era niño y recibí un folletito, traté de buscarlo en internet, pero tuve poco tiempo, no lo encontré. Pero ese folletito hablaba de un incendio que se produjo en una granja, en un gallinero. Y contaba la historia de cómo ese gallinero comenzó a encenderse. El fuego vino y lo consumió. Y había una gallina que tenía varios polluelos. Y que no pudiendo escapar la gallina, lo que hizo fue puso a todos sus pollitos bajo ella, bajo sus alas, en protección y salvó la vida de estos pollitos. Pero lamentablemente la gallina murió. Ese tratado decía, Dios cuida de nosotros y nos da también su protección. Y déjame decirte algo, que al leer este Salmo 91, lo primero que vemos es la actitud de Dios para con el hombre, de darle al hombre protección. Si tú observas el verso 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Esta es la invitación de Dios. Dios nos dice a través de este salmo, yo soy el gran protector, tú tienes a alguien que camina a tu lado, alguien que te protege, alguien que va delante, detrás y alrededor de ti, dispuesto a protegerte como la gallina que hace. Pero, Dios no puede proteger a aquellos que no quieren su protección. Mira las palabras del Señor Jesucristo. Cuando mirando a Jerusalén, los mismos destinatarios de las promesas del Salmo 91, Jesús mirando a Jerusalén, que le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. El hombre debe tomar la decisión frente al protector, frente a Dios, si quiere o no recibir su bendición. ¿Por qué? ¿Cómo comienza este salmo? Mira conmigo los primeros versículos. ¿Cómo comienza? El que, cualquiera puede ser, todo hombre puede ser, todo ser humano puede ser, pero él debe desear algo. El que
es general. La promesa es para todos, pero para todos los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Ahora, con eso en mente, que hay una promesa, hay una protección divina, pero el hombre decide lo que va a hacer. Quiero que observes conmigo lo que todo creyente debe entender de la protección divina. ¿Qué es lo que usted y yo podemos entender de estos dos versículos acerca de la protección divina? En primer lugar, la centralidad de esta promesa, el centro de nuestra confianza. El salmista expresa su gran confianza en el Señor. Vemos en este salmo cómo el salmista expresa su gran confianza en el hecho de que cualquiera que confía en Dios encontrará en Él seguridad y protección, porque el salmo dice, el que viene. Se entiende que si escribe este salmo, y se entiende interesantemente que el que escribe este salmo, el salmista, sea Moisés, sea David, o el escritor que fuese de este salmo, primero, él entiende la centralidad, entiende que su mirada, que su atención, que sus ojos deben estar puestos ¿en quién? En primer lugar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que escribe este salmo se hace referencia a Dios de 4 formas. Le da 4 títulos a la persona de Dios. En primer lugar, habla de Dios como el Supremo. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que dice, que el que habita al abrigo ¿de quién? El Altísimo. La palabra Altísimo habla de que Él es supremo, que no hay otro como Dios, que Él está más alto que todos. El Altísimo, este nombre significa elevado y tiene que ver con ese título que se le da a Dios como el alto, como el supremo, que nadie puede alcanzarlo porque Él es único, Él es supremo, Él es el Elión. El Elión, que significa elevado, altísimo, poderoso. Guarda relación con su poder. Esto significa que Él es el Dios soberano en quien podemos colocar toda nuestra confianza. A Él debemos mirar en todo tiempo porque no hay otro lugar donde poner nuestra mirada. ¿Recuerdas cuando Pedro dice, ¿a quién podemos ir? ¿En quién podemos poner nuestra mirada? Es interesante que al reconocerlo como el Altísimo, Él dice que el que habita, ¿a qué cosa? Al abrigo. La palabra abrigo significa lugar secreto, lugar de refugio. Me llama la atención que la versión King James dice in the secret place, en el lugar secreto, es decir, en el lugar especial de Dios. Aquí encontramos el Supremo y se reconoce. Esa palabra abrigo significa escondedero, lugar de refugio. El único lugar de refugio seguro se encuentra en aquel ser que es supremo. ¿Quién es el ser supremo? El Dios Todopoderoso. ¿Se entiende entonces? La centralidad de la confianza, el centro de nuestra confianza, en primer lugar el Altísimo, el Supremo. En segundo lugar encontramos otro nombre más que reconoce a Dios. Hemos visto el Supremo, el único. ¿Recuerdas que Jesucristo dice, me llama mucho la atención, en Juan capítulo 10, verso 27, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre, porque está en lo alto, Él es superior? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién puede hacerlo? El único que podría separarnos del amor de Dios, ¿quién es? Dios mismo. Dios es el único que podría separarte de su amor. Pero no escatimó ni a su propio Hijo. El Supremo, en segundo lugar, otro título que reconoce el salmista, le llama ahora, mira el texto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? El omnipotente. La palabra omnipotente es la palabra hebrea Shaddai. El Shaddai. El sustentador se traduce también como poderoso, Dios que es suficiente. Me llama la atención que la palabra Shaddai viene de 2 expresiones, El que significa Dios y Shad que significa pecho. Describe el pecho de una madre. ¿Qué ocurre con un niño en desesperación? Cuando tiene hambre, siente temor.
¿Qué ocurre cuando una madre le acerca a su pecho? ¿Qué pasa con ese niño? Inmediatamente siente ¿qué? Seguridad. Inmediatamente siente saciada sus necesidades. De hecho, está demostrado que no hay mejor alimento para una criatura recién nacida que la leche materna. No hay otro sustituto mejor que ese. Porque el Shaddai describe el área de sustentar, que no solamente es un Dios que es poderoso, que castiga, que defiende, sino que es un Dios que sustenta. Tempranamente Abraham lo supo esto. Porque uno de los nombres, dice Génesis capítulo 17, verso 1, era Abraham de 90 años y 9 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, yo cuido de ti, yo suplo para ti, yo estoy a tu lado. El salmista dice, el que habita ¿qué? Al abrigo del Altísimo, ¿y qué hace? ¿Bajo qué cosa? La sombra, la sombra. Si bien es cierto, Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, no tiene ¿qué? Sombra. Pero es una forma figurada para decir que el Supremo es también sustentador. Y cuando Él extiende sus alas, podemos sentirnos seguros porque Él ¿qué hace? Suple y cuida de nosotros. Déjame decirte algo, que el que escribe este salmo realmente conoce a Dios. ¿Tú sabes que Dios se reveló de diferentes nombres a la nación de Israel? Y no es porque Dios quiere ser conocido de muchos nombres. Cuando uno estudia los nombres de Dios, nos damos cuenta de una cosa, que cada nombre que Dios revela describe un aspecto de su intención para ¿con quién? Para con el hombre. Y Él me dice, yo soy supremo, no hay otro. Amén. Si quieres disfrutar de la bendición del Salmo, la centralidad de la promesa, Dios es supremo, amén. Dios también ¿qué es? Sustentador. Déjame decirte otro nombre más que aparece acá. Verso 2. Diré yo a Jehová. Otro nombre más. Jehová, Yahweh, Yahvé. Las 4 consonantes Y, H, W, H se le describe como el tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios. Es el nombre por el cual Dios se reveló a la nación de Israel cuando Dios llama a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 14. ¿En nombre de quién iré? Pregunta Moisés a Dios. Y Dios le dice, anda y diles qué cosa. Yahweh, yo soy el que soy. Es el nombre del pueblo de Dios. Es el nombre de la nación de Dios. Es el nombre de su señorío para la nación de Israel. Más de 6.823 veces aparece este nombre. Y significa el que subsiste en sí mismo, todopoderoso. Todos los milagros que vio la nación de Israel, saliendo de las plagas, cruzando el mar en el desierto, son una obra ¿de quién? Yahweh, Jehová. Traduce para nosotros Reina Valera como Jehová. En la versión habla inglesa solamente le llama Señor o Lord, pero por lo menos en castellano tenemos un nombre que es único y específico. Yahweh, Yahvé o Jehová, que es el nombre ¿de qué? Del señorío. ¿Te acuerdas del Salmo 23? ¿Cómo comienza? Jehová es... ¿Quién es mi pastor? Jehová, yo soy el que soy. El que escribe el Salmo 91 sabe que Dios es supremo, sabe que Dios es sustentador, sabe que Dios es Señor, pero algo más, sabe que Él es Dios. Mi Dios. La palabra Dios que aparece ahí en verso 2, mi Dios. Y ahora quiero que observes algo, que vean los términos de propiedad. Es mi Dios, es mi Señor, en el que yo confiaré. La palabra Dios es la palabra hebrea Elohim, que es en la Biblia el primer nombre por el cual Dios se revela a la nación de Israel o a la humanidad. Que dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios. Baraj Elohim.
Elohim, que representa aquel Dios que es creador, que es gobernador, que es sustentador. Y escúcheme bien, toda la creación de evidencia de Elohim. Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Elohim. ¿Por qué? Porque Él es creador, porque Él es Señor. Escúcheme bien. Para comenzar a disfrutar de la bendición del Salmo 91, yo debo tener ese reconocimiento central de quién es Dios. Él es supremo. En segundo lugar, Él es sustentador. En tercer lugar, Él es Señor. En cuarto lugar, ¿qué? Él es soberano porque Él es el Altísimo, es el Omnipotente, es Jehová, es mi Dios. Amén. Usted no puede disfrutar de la bendición del Salmo 91 si en primer lugar no tenemos esa centralidad. Ahora, ¿quién escribe el Salmo 91? Conoce a Dios. Y hay una gran diferencia, escúcheme bien, en saber cosas de Dios y conocer a Dios por experiencia propia. Rápidamente, en segundo lugar, otra verdad importante a considerar. Hemos visto en primer lugar la centralidad de esta esperanza, de esta promesa, lo central de nuestra confianza. Veamos en segundo lugar la condición para nuestra confianza. Ya el salmista nos ha dicho: pon los ojos ¿en quién? En el Señor, en el soberano, en el que suple, en el sustentador. Pon tus ojos en Él. Ahora, ¿qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? De aquel que es supremo, de aquel que sustenta, de aquel que es Señor, de aquel que es soberano. Amén. No hay otro lugar. Pero ahora el salmista nos va a llevar a otro terreno que tiene que ver con la condición para nuestra confianza. La condición para nuestra confianza. Se nos dicen dos cosas que debemos cumplir. Primero, debemos relacionarnos con Él, ya que el texto dice: el que habita. El que habita. ¿Sabes que la palabra habitar significa, en esencia, sentarse en un lugar? Sentarse en un lugar. Los hijos de Dios deben aprender a sentarse en el lugar donde está Dios. La idea es, cuando yo me siento, descanso. Cuando yo me siento, confío. Cuando yo me siento, entrego mis cosas. Y queridos, ¿cuántas veces nuestra mente, nuestras emociones están cargadas y estamos cansados y sabemos y creemos en Dios, pero no somos capaces de habitar? El que habita al abrigo del Altísimo, el que se sienta, el que descansa, el que le entrega las cargas a Él. No significa que no oramos, no significa que no clamamos, que no le pedimos a Dios, pero mental y espiritualmente reposamos, es decir, Señor, lo he entregado en tus manos, ahora es tu asunto, tu problema, son tus cosas. Pero vivimos preocupados de todo. Eso no es ¿qué? Habitar. Eso no es sentarse. Eso no es descansar. Y a veces somos como el conflicto de Marta y María, muy turbada y con todos los quehaceres. Pero María eligió ¿qué? La mejor parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella sencillamente ¿qué? Se sentó a los pies del Señor. ¿A qué? A escuchar. Queridos, el que habita es tu decisión. Es tu decisión de decir: Señor, estas son mis dificultades, pero hoy decido ¿qué cosa? Descansar ante tu presencia. El que habita, en primer lugar, debemos ¿qué? Relacionarnos con Dios. Y en segundo lugar, el que mora bajo la sombra. No simplemente debemos relacionarnos con Él, sino que también debemos aprender ¿a qué? A refugiarnos en Él. El que mora. La idea de morar ya no es tanto sentarse. La diferencia entre aquí en Australia, en pasar una noche en un motel o estar en estadía en un hotel. ¿Cuál es la diferencia?
que en una tú vas de paso y en otra tú te quedas en una forma prolongada. Primero me siento, me quedo y luego de esa confianza, de esa dependencia, hago ¿qué cosa? Mi morada con Dios. Morar significa disfrutar de la sombra. Imagínate el contexto. En el desierto, donde hay tanto calor, pero ahí hay un frondoso árbol precioso que está ahí para que yo me acerque. ¿Y qué? Y me quede y disfrute ¿de qué? De su cobertura, de su protección. Déjame decirte algo. No puedes disfrutar de la promesa de Dios, aunque reconozcas que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es soberano, que Él es grande, porque el pueblo del Señor reconoce eso. ¿Amén? No disfrutas de eso si no habitas y no moras. ¿Sabes que Jesús fue tan claro en esto? En Juan capítulo 15, que dice que sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, hay que perseverar ¿en quién? En Él. Hay que morar y hay que habitar. Tercero y en último lugar, hemos hablado en primer lugar del centro de nuestra confianza. ¿Quién es? El Altísimo, el Omnipotente, Jehová Dios, el Supremo, el Sustentador, el Señor, el Soberano. Hemos hablado de la condición de la confianza. ¿Cuál es? Yo debo relacionarme con Dios, debo tener comunión con Él, debo sentarme a sus pies, debo buscar estar con Él, para luego de estar con Él, decidir ¿qué cosa? Morar con Él. La sombra no te va a seguir si no estás al lado de ¿quién? De Dios, de la sombra. Uno más. En tercer lugar y último, la confesión de nuestra confianza. Hemos visto la centralidad en quién debemos poner nuestros ojos. Hemos visto de cuáles son lo que nosotros debemos cumplir, las condiciones. Pero ahora quiero que observes la confesión de nuestra confianza. Veo yo que el salmista, ¿qué dice? Diré yo a Jehová, esperanza mía. Aquí yo encuentro este término tiene que ver con amparo, la esperanza tiene que ver con amparo, con confianza. Una de las necesidades más básicas del ser humano, ¿sabes cuál es? Seguridad. Necesitamos seguridad. ¿Qué hace un hombre por buscar seguridad? Un hombre, una mujer solos harán lo imposible por sentirse, ¿qué cosa? Seguro con alguien. Suele ocurrir que especialmente muchachas, mujeres, que nunca recibieron la seguridad de sus padres en sus hogares, tempranamente quieran salir de casa, ¿para qué? Para buscar seguridad. Y a veces la encuentran en alguien que es completamente, ¿qué? Equívoco. ¿Te has fijado que a veces psicológica y emocionalmente se produce una dependencia de un hombre que es violento? Pero la muchacha no le deja, le maltrata, le trata muy mal, es agresivo, es ofensivo, es manipulador, pero ella no tiene la capacidad de dejarle, porque ha equivocado ¿en qué cosa? En hacer de ese hombre su seguridad. ¿Recuerdas cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? ¿Recuerdas aquel momento? ¿Qué le dice Jesús a ella? 5 ¿qué? Marido has tenido. ¿Y el que ahora tienes? Tampoco. ¿Cuál es el problema de esa mujer? Que buscaba su seguridad ¿en quién? Hombres. No nos vamos tan lejos. A veces creemos que nuestra seguridad está en la posesión, en las cosas, en pocket money, en tener una profesión, en lograr esta meta. Y nos equivocamos, porque en este mundo no hay seguridad. Pero el salmista dice, diré yo ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué le dirá Jehová? Esperanza mía. Aunque todos me digan, no es así. ¿Qué cantábamos hoy? Aunque mis ojos no te puedan ver. ¿Pero qué? Tú estás aquí. Amén. Quien se convierta a Cristo, quien conoce a Cristo como su Salvador personal,
Aunque todos alrededor le digan, tú estás loco, estás equivocado, no es cierto. La confianza que tenemos en Él nos da seguridad y significado y podemos seguir adelante. Amén. Pero eso es una decisión personal. Ahora, ¿cuál es la confesión del salmista? Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? En primer lugar, él tiene certeza. Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía, tú eres mi refugio, tú eres mi seguridad. Usted puede decir como el salmista, diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía, ¿confía en Él? ¿Confía en Él? ¿Pero descansa en Él? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza. Seguro en las manos de Dios. Mira la confesión del salmista. Él es mi certeza. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Me encanta. ¿Qué más dice? Él dice, Él es mi castillo y castillo mío. ¿Qué en otras palabras? ¿Qué significa un castillo? Fortaleza, protección, cuidado. Cada vez que leo la palabra castillo, ¿sabe de quién me recuerdo? Del himno de la Reforma. ¿Quién lo escribió? Martín Lutero. ¿Y qué escribió él? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en trance agudo, con furia y con afán. Acósanos Satán, por armas deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Pero Lutero sabía qué cosa. Que castillo fuerte es el nombre de Jehová. Salmo 61, verso 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. Proverbios 18, 10. Usted lo conoce. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será ¿qué? Levantado. ¿Cuál es la confesión del salmista? Diré yo a Jehová, primero, esperanza mía, porque él tiene certeza. Diré yo a Jehová, castillo mío, porque él sabe que Dios ha dado la fortaleza, el cuidado. Y en último lugar, él dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Hay certeza? Porque él es el castillo, porque hay en nosotros ¿qué cosa? Confianza en Dios. ¿Sabe qué confianza? Y agrego algo, dice, mi Dios. No dice tu Dios, no dice nuestro Dios. Términos de propiedad. Puedes decir, Dios es mi Dios, Jehová es mi Señor, Él es mi pastor, por lo tanto, en Él confiaré. ¿Sabe qué es confiar? Es apoyarse, es seguir, es depender, es estar en Él. Salmo 23, el Salmo de la gran promesa, lo central, en quién hay que poner nuestros ojos. ¿Cuál es nuestro cumplimiento? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos confesar, declarar? Seguro estoy en quién. En las manos de Dios. No importa ahora la situación que enfrentes. Si tú has orado, está en las manos de quién. Por más que te afanes, por más que hagas tantas otras cosas, no podrás cambiar los planes soberanos de Dios. Solo te queda una cosa: confiar en Él. No podemos hacer uso de esta promesa, de esta bendición, si no hemos llegado al convencimiento en nuestras vidas espirituales que Dios es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro refugio, nuestro Salvador. No es cuánto opines acerca de Dios. Debes llegar al convencimiento que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, que Él es ¿qué cosa? Tu Salvador. Y mientras no tomes esta decisión, no podrás disfrutar de la bendición de este salmo. Para quienes nos están viendo a través de la net, este salmo es un salmo poderoso. Es una tremenda bendición de parte de Dios, pero no lo podrás disfrutar si no tienes ese encuentro personal con Cristo Jesús. Tal vez a través de la radio nos están escuchando. No podrás disfrutar de la protección de Dios si no reconoces a Cristo como tu Salvador personal. Pero quienes lo hemos hecho, podemos ¿qué? Descansar seguros en las manos de Dios. Amén. Hay un precioso coro que me gusta mucho que dice, puedo confiar
en el Señor. ¿Por qué? Que no va a fallar. Yo creo, les he contado, tenía cerca de 12 años de edad. No más que eso. El diagnóstico de los médicos a mi madre fue lo siguiente. Después de varios exámenes médicos a mis caderas y varios pronósticos fallidos, la conclusión de la junta médica fue a mi madre lo siguiente. Debe resignarse a tener y ver a su hijo sentado en una silla de rueda. 12 años tenía. Y esas fueron las palabras de la junta médica a mi madre. Cuando terminó el horario de visitas, regresó a su casa en micro y se bajó en un punto. Desde ese punto tenía que caminar 4 pasajes y bajó llorando con la tristeza en su corazón. Porque uno como padre prefiere que todo lo que sufren nuestros hijos lo pase ¿quién? Uno y no ellos. Y que te digan, no va a volver a caminar tu hijo y toda su vida estará sentado en una silla de ruedas. Fue un golpe en su corazón. Y mientras ella iba rumbo a su casa a darle la noticia a sus padres, mis abuelos, en un pasaje encontró un grupo de hermanos evangélicos, de esos grupos que predican en las calles. Y con un acordeón en mano, un hombre cantaba, puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que Él me guiará, que Él no se va a equivocar. Mi madre sintió que esas palabras fueron la voz de Dios en su vida. Desde ese pasaje corrió hasta su casa, entró a su pieza, se puso de rodillas y comenzó a llorar. Mis abuelos se reunieron con ella. Ella les contó el pronóstico de los médicos y lo único que hicieron fue, Señor, pedimos de ti misericordia. Al día siguiente, mi madre va al hospital. Golpea la puerta donde se abría para que pasasen a ver a los niños en el horario de visita. Estaba cerrada por dentro. Alguien le abre la puerta. Para sorpresa de ella, cuando abre la puerta, yo era caminando. Los médicos lo único que le dijeron a mi madre fue, ¿usted cree en Dios? Sí, le dijo ella. Bueno, Dios ha hecho algo, llévese a su hijo, está completamente sano. No sabemos lo que ha ocurrido. Dígame, ¿puedo confiar en el Señor? Pero ¿qué pasa si el diagnóstico hubiese sido diferente? ¿Puedo confiar en el Señor? ¿Puedo confiar en el Señor? Porque no son las cosas como yo quiero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Y solo tú conoces, Señor, el corazón de mis hermanos y hermanas, que en esta hora tal vez están sufriendo con situaciones difíciles. Solo tú los conoces. Solo te pido, Señor, que esta promesa del Salmo 91 sea real en la vida de mis hermanos y hermanas. Haz notoria tu presencia, porque tú has dicho que el que habita bajo el abrigo del Altísimo va a disfrutar de la sombra de seguridad, de refugio, de protección. Que independientemente de lo que pueda ocurrir, tú cuidas de nosotros. Te pido, Señor, que a través de este estudio de este Salmo 91 podamos ser edificados en el ministerio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.